Muy bien, entonces, vamos a hablar de la culpa y sus graves consecuencias durante la experiencia de un duelo. Y en este caso, experiencia de duelo por un hijo. Tenemos que entender de dónde surge la culpa en la historia de la humanidad, ¿no es cierto? ¿De dónde surge esta sensación de ser juzgado por los demás? De no ser lo suficientemente buenos o adecuados. Y vamos a revisar algunas definiciones. Les encargo mucho, por favor, sus micrófonos. Hay varios micrófonos abiertos para que podamos hacer esta grabación para compartir después con más mamis que les pueda servir este tema. Vamos a ver qué nos decía Freud, el padre del psicoanálisis, cómo definía la culpa. Es este sentimiento de angustia con un importante componente autoagresivo, al sentir que se pensó o hizo algo que no fue correcto o adecuado y que lastimó a otro. Proviene del superyo, nos decía Freud, o ese juez interno que todos tenemos y que se va construyendo desde la infancia, ese juez que nos enjuicia de todo lo que hacemos, nos observa, nos califica si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Esto es lo que Freud llama el superyo o el padre dentro de nosotros. Los sentimientos de culpa actúan como un factor fuertemente inhibidor de la personalidad, nos decía Freud. Y los sentimientos de culpa nos explica que aparecen de manera muy temprana en el primer año de vida, hacia cuando se está cumpliendo un año de vida, ya existe una separación con la madre y con lo demás y empieza a existir una conciencia del yo. Y por lo tanto, empezamos, antes, imagínense de ese tamañito, a darnos cuenta que hay cosas que hacemos que les gustan a papá y a mamá y que hay otras cosas que no les gustan a papá y a mamá. Y entonces viene, y tenemos que entender que la culpa, para poder trabajarla dentro de nosotros, siempre atrás hay un miedo. En ese caso es el miedo a perder el amor de los padres, porque me regañan, porque hice esto, porque no hice esto bien, etcétera. Entonces existe esta sensación de que puedo perder el cariño de mis padres. Después de los 4 o 5 años, nos dice Freud, que aparece la culpa por no ser, ya no viene el juicio de los padres, ahora viene ya el superyo, el padre interior desarrollado, y nos damos cuenta que no podemos ser perfectos, que no podemos ser como nos gustaría ser, y entonces aparece la culpa, ya no con el miedo de perder el amor de los padres, sino ahora con el miedo de no ser aceptado por los demás, y además de no aceptarnos a nosotros mismos. Este es el origen, ¿no es cierto?, de la emoción, de la culpa. Entonces, vamos a ver cuáles son las consecuencias de la emoción de la culpa en tu vida, en este duelo, en este momento. A mí me gustaría que pudiéramos hacer todos en nuestro cuadernito, en la hojita de papel que tienes cerca, que podamos hacer un pequeño ejercicio. Yo te pregunto, esta emoción de la culpa en este duelo con la pérdida de tu hijo, de tu hija, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cómo se manifiesta la culpa en tu vida cotidiana en este duelo? Te pediría que pudieras escribir 4 formas, 1, 2, 3, 4 formas, las que tú identifiques, que tienen, que se realizan, que tú sientes en tu vida cotidiana con este duelo. Te voy a dar un minuto mientras podemos escribir estas formas que identificas. ¿Cómo identificas la culpa? ¿Cuáles son las consecuencias de sentir culpa? Esta sensación angustiosa de no haber hecho lo correcto, lo que debería de haber hecho con mi hijo. Cualquiera que sean las culpas, ¿cuáles son las consecuencias en tu vida cotidiana? Doy un momento, por favor, para que cada quien pueda escribirlas en su papel. Este es un trabajo de introspección para poder irlas eliminando. Si pudiéramos ir
analizando cómo te cachas esta consecuencia de tu no perdón, de tu culpa, de tu sensación de culpa. Y ahorita las vamos a compartir, compañeros. Yo les pediría que los compartamos por el chat. Algunas que identifiques, a lo mejor le vas a decir a otros que no están identificando, a otros hermanos que no están identificando esta manera de disculpa. Sí, me voy a ir al chat, por favor, si quieres compartir, aunque sea una o dos formas que identifiques, o la más importante quizás, cuáles son las formas en que identificas esta culpa o estas culpas. A ver si pudiéramos compartir, compañeros, compañeras, mamis, compañeras, que estamos trabajando en este grupo de apoyo. Y vamos a continuar, vamos a tomar compartir esto un poquito más adelante para poder seguir avanzando con el tema. La pregunta sería, ¿cómo sería tu duelo si no sintieras culpa? O si no hubieras sentido, si es un duelo que ya tiene tiempo, ¿cómo sería ese duelo? ¿Crees que se aligeraría el sufrimiento si no hubiera habido culpa? Definitivamente, compañero. La culpa es la emoción que hace el duelo mucho más pesado, más difícil de caminar ese camino, esa jornada, ese aprendizaje tan difícil de vida. Entonces, tenemos que ver con lupa esta emoción para saber contrarrestarla, para saber manejarla, para que tu duelo pueda empezar a aliviarse, a aligerarse. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de algunas formas de manejar tu culpa. ¿Cómo podemos? Y yo te pediría quizás también que puedas escribir en tu hoja cuál es la culpa más grande que sientes en relación a la pérdida de tu hijo, de tu hija. Pueden ser varias. Puedes anotarlas y después poner subrayada la que sientas más, que es la culpa, la emoción de culpa que sientes más fuerte. Porque tenemos que tenerlos muy bien ubicados porque queremos contrarrestar ese pensamiento, esa historia que nos hemos contado con este hemisferio de pensamos, con este sentimos. ¿Cuáles son las historias que te has contado en relación a esta culpa? Tengo culpa por los pensamientos y enseguida se forma la emoción. Entonces, ¿cuál es la emoción de culpa más fuerte que tienes en este duelo en relación a tu hijo o hija? Vamos concretando esos pensamientos, observando bien a ese pensamiento, a ese enemigo interior, porque la culpa es un enemigo fuerte dentro de nuestra mente, que tenemos que aprender a hacerlo a un lado para dejar de sufrir tanto. Dolor inevitable, sufrimiento es opcional, podemos hacerlo a un lado con todas estas técnicas. ¿Cuál es entonces tu culpa más fuerte que sientes? Insisto, si tienes varias, anótalas. Culpa por esto, porque no hice, porque sí dije, porque le dije, porque no hice, porque lo que sea. Todo hay que plasmarlo para poder irlo trabajando poco a poco. Doy un momentito para poder darles tiempo a que hagan este escaneo interior, esta revisión de estos pensamientos de culpa en tu interior.
Muy bien, seguimos recopilando dentro de nosotros. Muy bien, si ya lo tenemos claro, vamos a empezar a hablar. Me parece que Clarita tienes la mano levantada. ¿Querías decir algo, Clarita? No la tengo levantada, pero pues les puedo compartir creo que es la única culpa que siento que fue la más fuerte, porque yo trabajé las culpas, según yo ya no tenía ninguna, y cuando mi hija se fue a la luz, Ilse, yo estaba con mi otra hija que tenía 5 añitos, y era Día de Reyes. Entonces, claro que la de 5 años ya quería yo le dije que hasta que despertara su hermana, íbamos a ir al árbol juntas pues para ver qué nos habían traído los Reyes. Y ahora de adulta, un día ella me comenta que su hermana hizo un ruidito y que yo le dije, no, espérate, pues, los niños se acomodan en la noche y vaya, no precisamente era la noche, pero era muy temprano. Es hasta que despierte, no la vamos a ir a despertar. Entonces eso pues no sé, todavía me llega de repente a mover el tapete ese comentario de mi hija, ¿no? Aunque yo sé que no, así estoy totalmente convencida que no pude haber hecho nada más, ¿no? Desde ese momento el pediatra me lo dijo, señora, aunque la hubiera tenido en sus brazos, así hubieran sido las cosas. Eso, la muerte de cuna o súbita, o como le llamen, es un paro respiratorio y es inmediato, no hay tiempo de hacer más. Pero bueno, esa es mi culpa, que más trabajo me ha costado quitarla de mi cabeza. Claro, que sentías que si hubieras sido una, hubieras podido hacer algo y hubieras podido hacerlo. Aunque el médico decía que lo que es lo que llaman muerte de cuna, que es muerte súbita de un bebé sin mayor explicación, pues no tiene eso, explicación alguna. Pero bueno, entonces gracias por compartir, Clarita, culpas. Gracias. Finalmente Gracias. No hay mucha racionalidad, pero ahí nos quedamos, ¿no? Con esas culpas. Muy Así bien. Es. Si les parece, vamos a pasar a hablar de cómo podemos, ya que tienes identificadas tus principales culpas, ya que has podido identificar en tu vida cotidiana cómo se manifiesta esa culpa, cómo, qué es lo que haces todos los días que esa culpa te está haciendo hacer. A lo mejor esta parte de no cuidarte lo suficiente, de no hacer lo suficiente, pero bueno, vamos a tratar de que esto pueda ser algo más claro. Lo primero que podemos hacer, la primera recomendación que se nos da es que tenemos que abrazar, tenemos que reconocer el sentimiento, ¿no? Lo que ahorita Clarita nos acaba de decir, compartirnos, este fue mi sentimiento, reconocerlo. No es mala la culpa, te puede ayudar a darte cuenta cuando hacemos algo indebido, la culpa sale, la sentimos, y entonces nos damos cuenta que tenemos que hacer algo de una mejor manera, pedirnos perdón o pedirle perdón a alguien que lo hayamos lastimado. Ese es el objetivo natural, sano de la culpa. Pero lo importante, compañera mami en duelo, es que tienes que identificar muy claramente si esa culpa es verdadera, real y racional. Utilizando la culpa que nos está compartiendo Clarita, en que sintió que si ella hubiera ido a la cuna, su hija no hubiera regresado a la luz. No es una culpa real, es decir, no es verdadera, no es racional, ¿no es cierto? Sobre todo si un profesional te dice, no hubieras podido hacer nada. Y nosotros seguimos, es que si hubiera ido,
es que si lo hubiera hecho, eso es lo irracional, eso es la culpa no real. Entonces, ¿la culpa es mala? No, es una emoción. Y como emociones, todas las emociones nos ayudan en algo. Pero el problema es que nos convencemos de que ese pensamiento irracional es cierto y que tengo esa culpa y que por lo tanto tengo que castigarme. Segunda recomendación. Hay que relacionarnos muy cariñosamente con nuestra niña interior. Hay que ser gentiles y amables con ella, pues es ella, nuestra niña interior, la que se está sintiendo culpable, a la que estás castigando con la emoción dañina de la culpa. ¿Por qué decimos que tu niña interior? Porque ya veíamos que la culpa se origina desde que somos niños, con este miedo de perder el amor de mamá o papá porque hacemos cosas que no les gustan. Y más grandecitos cuando nos damos cuenta que no somos como nosotros quisiéramos y que somos imperfectos y no nos aceptamos imperfectos. Entonces, cuando estés hablando de la culpa, piensa en tu niña interior, piensa en esa niñita asustada de 2, 3, 4, 5 añitos, en que sentía tanto miedo de perder el cariño de papá y mamá. Y piensa que ahorita está sintiendo que puede perder ese cariño tuyo como el adulto que eres. Entonces, ojo, culpa, observar con cuidado, con amor, nuestra niña interior, porque le estamos haciendo mucho daño. Y ya desde la infancia ha estado muy dañada porque esa es la manera en que nos educan. Papá y mamá hicieron los que pudieron. Así los educaron a ellos, con esta parte de premio y castigo, de que estás bien, de que está mal, y haciendo sentir que podemos perder el cariño de ellos. Así es de que, ojo, culpa, piensa en tu niño interior. Hazte las siguientes preguntas. Nosotros en el termómetro de las 7 emociones lo que hacemos es hacer preguntas reveladoras, lo llamamos. Son preguntas claves que hacen que la persona que está en duelo realmente escanee muy bien sus pensamientos de este lado para ver si realmente son racionales, lógicos, para que puedan generar emociones de este lado, de este hemisferio. Con este pensamos, con este sentimos. Si pienso que lo que hice fue terrible, espantoso, enseguida viene la culpa. Entonces, vamos a ver las preguntas. Ya tienes definidas tus culpas, ya tienes definidas las consecuencias de tus culpas en tu vida cotidiana y vamos a ver ahora estas preguntas. Yo te sugiero que las anotes para que las puedas trabajar después con más tiempo. La primera pregunta ¿es real que yo tuve la culpa por lo que pasó y cómo sucedió? ¿Soy yo la responsable? Utilizando el ejemplo de Clarita, ¿es real que ella tuvo la culpa de que su bebecita en cuna dejara de respirar? No, claro que no. ¿Es ella la responsable? No, claro que no. Pregúntate tú lo mismo en relación a tu culpa que tienes o las más grandes. O cada una de ellas después con calma puedes ir trabajando estas preguntas. ¿Eres realmente culpable por lo que pasó? ¿Eres la responsable de que sucediera eso? El 80-90% de las veces la respuesta es no. No tuve la culpa y no soy responsable. Entonces empezamos a quitarle ese poder a estos pensamientos acá de que somos culpables, para que el duelo empiece a aliviarse un poco. Pero hay otras preguntas. ¿Es real que si yo hubiera hecho algo o dejado de hacer, no hubiera sucedido lo que pasó? Siguiendo el caso de Clarita, si ella hubiera ido a la cuna y la hubiera cargado, como le dijo el médico, aunque lo hubiera tenido en sus brazos, hubiera pasado. Entonces, es real seguir pensando que si yo hubiera ido, hubiera hecho o hubiera dicho algo, hubiera evitado lo que pasó. Claro que no, compañera.
nosotros no somos más que simples humanos, igual que todos, haciendo lo mejor que podemos a cada instante. Seguimos escarbando, haciendo estas preguntas reveladoras para ir deshaciendo los pensamientos que generan la culpa de este lado de nuestro hemisferio. ¿Es lógico y racional el pensamiento que genera esta culpa? ¿Es lógico y racional que Clarita siga pensando que ella fue la culpable de esa muerte súbita en cama, en cuna? No es ni lógico ni racional. Pregúntate tú. Si es lógico y racional esos pensamientos, si lo son o no, o el pensamiento o los pensamientos que generan esa culpa que te está haciendo tanto daño a ti, y que al hacerte daño a ti esa culpa, mami, estás haciendo daño a toda tu familia. ¿Por qué? Porque tú te estás lastimando y tu familia está observando eso en medio de toda su impotencia y dolor. Entonces, el entender que no es lógico y racional el pensamiento empieza a desbaratar todos estos nudos aquí para que estos pensamientos salgan y la emoción de la culpa que está en 10 aquí en el tope pueda ir bajando, bajando, bajando. ¿De acuerdo? Seguimos trabajando las preguntas reveladoras de la culpa. La siguiente, ¿estoy siendo justa y objetiva conmigo misma? Generalmente no. Estamos siendo injustas, poco objetivas, poco amorosas, poco coherentes. ¿Por qué? Porque las emociones humanas así son. Nos duele tanto lo que pasó que estos mecanismos de la culpa de cuando éramos chiquitos, que no hacíamos las cosas bien, que éramos responsables por lo que salía mal, hace que normalmente estemos en duelo o no, somos muy injustos, muy poco objetivos y muy poco amorosos con nosotras mismas. Pero cuando estamos en duelo, peor. Entonces, seguimos haciendo preguntas para que sigas trabajando esta emoción del duelo, de la culpa en tu duelo. La siguiente pregunta. Si tú hubieras sabido lo que iba a pasar, ¿lo hubieras hecho de todos modos? Es decir, si Clarita hubiera sabido que iba a pasar el regreso a la luz de su bebé en la cuna, no hubiera ido a la cuna a estar al pie de su mamá, de su nena, aunque estaba dormidita y sana y bien, y la acostó bien. En tu caso, ¿cuáles son los pensamientos de culpa que tienes? Si tú hubieras sabido lo que iba a pasar, ¿lo hubieras hecho? ¿Hubieras cambiado algo? Claro que sí, hubieras hecho otra cosa. Pero no podías saber lo que iba a pasar. Ni tú, ni yo, ni ningún humano promedio. No tenemos esa habilidad de predecir el futuro, por lo menos la mayoría de nosotros. Entonces, no hiciste lo que ahora crees que deberías de haber hecho porque no sabías lo que iba a pasar. Y eso te hace tomar conciencia de que tú no eres culpable por lo que pasó. ¿Te das cuenta, compañera, cómo con estas preguntas reveladoras vamos deshaciendo, insisto, estos nudos de estos pensamientos obsesivos que no nos dejan mañana, tarde, noche, que no nos dejan dormir? Es que si yo hubiera y no. Y entonces terminamos en una autodestrucción enorme, enorme, no por días ni semanas, meses, a veces años, siguiendo castigándonos, autocastigándonos, como decía Freud, sensación de angustia que tiende a la autodestrucción, al autocastigo. Sentimos que merecemos algo malo. Y seguimos con las preguntas, deshaciendo esta emoción de la culpa. ¿Lo hiciste en conciencia, cualquier cosa que hayas hecho? ¿Lo hiciste en conciencia y a propósito
para lastimar al otro o lograr lo que pasó? ¿Lo hiciste en conciencia? ¿No haber ido a la cuna? ¿No haber ido, no haber hecho lo que tú, cada quien pensamos? Claro que no. No lo hicimos en conciencia, ni lo hicimos con el propósito de lastimar a nadie. Esa es una pregunta contundente para liberarnos de ese pensamiento absurdo de la culpa. ¿No es cierto? No hicimos nada con premeditación, alevosía ni ventaja para dañar a alguien. Muy diferente es si yo decido asaltar un banco, si decido robar a alguien, si decido golpear a alguien. Pero aquí, en esa culpa que tanto te achacas y que tanto te has lastimado todos estos días, semanas, meses, lo que lleves en este duelo, no tiene sentido. Tú no eres culpable. No hiciste nada en conciencia ni con deseo de lastimar a nadie. Otra pregunta. ¿Realmente soy perfecta? ¿No puedo equivocarme o tener errores? No somos perfectos, por eso estamos aquí en este mundo físico, compañeros, compañeras. Si fuéramos perfectas, ya no tendríamos que estar en este cuerpo físico, estaríamos ya en los mundos sutiles que existen del otro lado, disfrutando de muchas cosas, porque ya aprendimos la lección del amor, del perdón, y ya no tendríamos que estar aquí. Pero tú y yo somos seres humanos imperfectos, igual que todos, equivocándonos, aprendiendo y teniendo errores. Pero esto que tú te estás culpabilizando no es racional. Y como eres imperfecta, igual que yo, igual que todos, podemos cometer errores aún así, aunque esos directamente no hayan causado la pérdida, el regreso a la luz de tu hijo, de tu hija. Pero nos ponemos en contexto. Somos humanos, imperfectos, aprendiendo. Y en este duelo estamos aprendiendo. Y aprendiendo a trabajar la culpa es un trabajo muy importante para que tu duelo empiece a sanar. Estamos poniendo la curita a tu corazoncito con este trabajo de limpiar culpas, compañera, mami hermosa. Y si hay alguien que se regocija en el cielo, donde quiera que estén, es tu hijo, tu hija. Decir, mi mamá está entendiendo al fin que ella no tuvo la culpa. Se está liberando y me está liberando. Es un regalo hermoso. Liberarnos de la culpa no nada más nos libera a nosotros, liberamos a ese ser que ya no está y liberamos a la familia, porque es muy difícil que tus otros hijos, tu pareja, tus hermanos, tus seres queridos, tus padres, te vean irte consumiendo en esa culpa tan grande que es generalmente totalmente irracional. Otras preguntas, otras acciones que vamos a hacer para manejar la culpa. Terminamos ya con las preguntas. Creo que con esas preguntas queda muy claro que tú no eres culpable de nada y que puedes empezar a trabajar el perdón hacia ti misma. Tienes que perdonarte. Tanto si es verdad que cometiste un error terrible y eres responsable de lo que pasó, que casi nunca lo eres, 90%, 95%, 99% de las veces no somos culpables, como si no lo cometiste el error. Perdónate por haberte lastimado con una culpa falsa. ¿Te das cuenta? Ya cuando nos damos cuenta que todos estos pensamientos son absurdos que generan la culpa de este lado, tenemos que perdonarnos por habernos lastimado tanto tiempo, no un día, 2 horas, o semanas, meses o años culpándonos, autocastigándonos. Luego vamos a hablar cómo nos autocastigamos cada quien. Vamos a hablar también de una manera y es escribir una carta a tu sensación de culpa. Ahora que lo tienes claro, escríbele una carta a tu culpa. ¿Qué te gustaría decirle? Oye, qué barbaridad, ¿eh? Me tuviste amarrada durante meses o años, desesperada, ahorcándome a mí misma con estos pensamientos, pero bueno, hoy te libero, hoy ya no te necesito, hoy me doy cuenta que no tengo que culpabilizarme en este duelo, que necesito esa energía para honrar, amar a mi hijo, hija que se fue, y para amar a todos los que quedan, y sobre todo amarme a mí misma,
para poder recuperarme y volver a tomar mi vida como tú, hijo, hija, te gustaría que yo lo hiciera? Otra técnica. Si lo sientes necesario, escríbele una carta a tu hijo, a tu hija que ya no está. ¿Qué te gustaría decirle en relación a tu culpa o en relación a lo que tú quieras? Pero habla de la culpa. Pídele perdón por esas cosas irracionales de pensamientos que tienes todavía aquí trabajando y procesando. Y pregúntate, ¿qué te contestaría tu hijo, tu hija? ¿Qué te diría? ¿Qué te contestaría a esa carta? Liberándonos de la culpa a través de cartas, de perdón a nosotros, de perdón al otro, de pedirle perdón al otro. Otra técnica para liberarte de la culpa en tu duelo. Si lo sientes necesario, escríbete una carta a ti misma. ¿Qué te gustaría decirte? Perdónate, perdónate a ti misma. Me he pasado meses y meses latigándome, lastimándome, o años con esta culpa. Y hoy quiero pedirme perdón. Yo quiero perdonarme. Yo quiero liberarme de estos pensamientos absurdos que me han causado tanto dolor en mi duelo. Otra técnica para liberarte de tu culpa. Proponte el honrar a tu hijo, a tu hija y a ti misma, escribiendo una lista de formas en que puedes vivir un duelo y una vida sin culpas nocivas, quitando la culpa, transformándola en amor, primero por ti misma, por compasión a ti misma, por comprensión a ti misma, por aceptación a ti misma como un ser imperfecto como todos, pero con deseo de superarse. Esta lista de qué formas puedes amarte a ti misma, contrarrestando ese odio hacia ti misma que hemos ido tejiendo desde pequeños cuando sentíamos que papá y mamá no nos aceptaban, nos sentíamos culpables. Esto es lo que tu hijo o tu hija quisiera que tú hicieras. Una lista de formas en que puedes vivir este duelo sin culpas, transformando la culpa en amor hacia ti misma y en amor a ese ser que se fue, no desgastando nuestra energía en lamentaciones absurdas, irracionales la mayoría de las veces, con estos pensamientos irracionales, gastando esa energía en lugar de destruirnos, en construirnos a través del amor a nosotros mismos, que nadie nos enseña en esta vida. Y finalmente, la última recomendación. ¿Qué tal si aprovechas la vida que te queda, que no sabemos cuánto tiempo es, para expresar tu amor y interés por ti misma primero, porque si no nos amamos, compañeros, no es tan sincero que podamos amar a los demás. Tú te mereces amarte a ti misma y por los tuyos, por cada uno de esos seres queridos que están en tu familia, que están todavía con vida, que nunca sabemos hasta cuándo. ¿Qué tal si aprovechas la vida en expresarles tu amor, tu interés, tu cariño? Porque ellos también se lo merecen. La mayoría de las veces en las familias, cuando se pierde un hijo, los otros hermanos, los otros hijos, quedan con una sensación, y nos los han dicho a través de todos estos años. Se fue mi hermano o mi hermana, pero mi mamá también se fue, o un pedazo de ella muy grande se fue. Y ya no tenemos hermano, ya no tenemos hermana, pero tampoco tenemos mamá. Porque nos sumimos en ese dolor tan terrible. Y nuestros demás hijos merecen también nuestro cariño, nuestro amor, nuestro interés. Estas serían las recomendaciones para manejar la culpa, compañera mami hermosa, con mucho amor, con mucho respeto, con mucho deseo de que pueda salir de estar sumergida en esos pensamientos, ahogada en esos pensamientos de culpa, y es que hubiera, y es que si no, y que pueda salir a flote, respirar y empezar a ver hacia arriba, buscar a tu hijo y a tu hija, o tu hija, donde quiera que estén,
y decirle, voy a empezar a vivir de nuevo para honrarte, porque te amo, porque yo sé que tú me amas y sé lo que quisieras para mí. Una vida con un duelo, desde luego con dolor inevitable, pero sin este sufrimiento terrible que ocasiona la culpa. Conclusiones. ¿Qué vas a hacer entonces con tu sentimiento de culpa en este duelo? Ya te queda claro cuáles son, la irracionalidad de los pensamientos, ya te queda claro qué es lo que puedes sustituir, que es en lugar de la culpa el amor por ti, el amor por tus hijos, por tu pareja, por tus padres, por todos. Renacer del fango de los pensamientos nocivos de la culpa para florecer en los pensamientos de amor por ti misma y por los demás. ¿De acuerdo? Cada quien podrá después, terminando este espacio juntas, podrá escribir, concretar, tener más tiempo, reflexionar, llegar a conclusiones, platicar con tu hijo, con tu hija, donde quiera que esté, te escucha y le puedas decir, ya entendí que no tengo por qué lastimarme más con la culpa en este duelo. Ya entendí que quiero honrarte y quiero honrar mi vida, lo que me quede, y quiero honrar a tu padre, a tus abuelos, a tus hermanos, a todos, porque ellos merecen también amor. Así que la próxima vez que sientas culpa, porque la vas a volver a sentir, porque estos pensamientos son recurrentes y absurdos y son obsesivos, regresan, recuerda que si existe la culpa, si es real, que no hay nada malo en sentirla, pero si la tomas como una mensajera amiga, te puede ayudar enormemente a avanzar en tu vida y crecer como persona. Aprender a amarnos es la tarea más importante que muy pocos logran en esta vida. La mayoría viven llenos de culpa, no importa si están en duelo o no, viven sintiéndose insatisfechos con ellos mismos, con ellas mismas. Y esto es realmente un drama en la vida, porque no vivimos una vida plena, tranquila. Así es de que, si tu culpa no es real, hazla a un lado, por favor. Ahí vienen los pensamientos. Les vas a decir, con permiso, te saco de la escena, no te quiero en mi mente, no eres real. Y permite que ese amor por ti misma y el amor a tu hijo que se fue, a tu hija, y el amor por tus seres queridos que aún viven, que nunca sabemos por cuánto tiempo, que se manifieste ese amor cada día en tu vida. Esa es la conclusión a la que yo quería llegar. Llevarte de la mano con mucho amor, pero cada una tendrá que llegar a sus propias conclusiones. Si queremos seguir montados en ese carrusel, en esa montaña rusa de la culpa, de irnos hacia abajo y hacia arriba y de pronto sentir que nos ahogamos, de pronto respirar un poco y otra vez. No podemos ya permitirnos estar en esa tortura que son los pensamientos de la culpa. ¿De acuerdo? Espero que estas recomendaciones establecidas con mucho amor para ti en base a lo que hemos podido aprender en estos años con el sentimiento de culpa, de los duelos, te pueda ayudar para sanar tu culpa, para sanar tu duelo, empezar a sanar esa curita, que empieces a sentirte protegida en esa herida tan abierta, sangrando, tan expuesta, tan vulnerable que se siente el corazón. Esa es nuestra intención. Y para finalizar, quisiera hacerles estas invitaciones a todas ustedes, mami, de este grupo, para que aprovechen todos nuestros servicios gratuitos, que ya les dijimos cuáles son. Para cerrar, nuestra línea telefónica gratuita es el teléfono, con 3 compañeras hermosas que están acompañando en este grupo. Entre otras está Vicky, que está aquí con nosotros también, como mami en duelo. Y invitarlos a ustedes y invitarlas también a que inviten a sus familiares. Este es un grupo nada más para mamis en duelo, pero este grupo de duelo está abierto para todos, esposos, padres, hermanos, primos, amigos, pareja, lo que sea. Entonces les pedimos también que nos ayuden a llegar a sus seres queridos que quieran tener este espacio de grupo de apoyo todos los miércoles. Estamos hablando del grupo de apoyo, que es el grupo de duelo de todo tipo,
todos los miércoles de 4:30 a 6:30. Les pedimos por favor que lo difundan con sus familiares, con sus conocidos, para que puedan más personas beneficiarse de este servicio gratuito y sobre todo amoroso que hacemos dentro de la asociación. Invitarlos también a que se metan a nuestra página de Facebook. Tenemos más de 50 temas sobre duelo que puedes ver a la hora que tú quieras, gratis, compartirlos, volverlos a ver. Las etapas del duelo, que es un tema muy importante. Ahí está una clase de cada uno de los momentos de las etapas para que entiendas en qué etapa estás y cómo puedes ir avanzando en la siguiente etapa en este duelo tan difícil que estás viviendo. Hablamos también de cada una de las 7 emociones, cómo manejamos la frustración, el enojo, la culpa, la soledad, la tristeza. Y lo que son duelos complicados, la gente siempre dice, es que mi duelo es normal o no es normal, cuáles son los síntomas de duelos leves, moderados, severos, toda esta información, cómo sanar el corazón en duelo, todo eso está ahí en nuestra página. Y tenemos esta noticia para algunas de ustedes que les interese. Vamos a hacer este taller de 3 meses de alivio del duelo. Empezamos el martes 6 de julio y estamos ofreciendo media beca para cualquier mami de este grupo que quiera tomarlo. Nada más nos pones en el chat si te interesa, me interesa tomar ese taller. Estas pláticas te sirven mucho, hablamos de cosas muy prácticas, puntuales. La plática por teléfono, el acompañamiento con la tanatóloga Mamá en Duelo te va a ayudar muchísimo porque te vas a sentir escuchada con gran empatía y va a ella a poderte ayudar a ver formas de aliviar tu duelo. Pero si quieres algo mucho más intenso, este curso de 1 vez a la semana, si quieres tomarlo, lo haces también de la mano de una tutora, que en ese caso podría ser la misma mami en duelo, tu tutora para este curso, y puedes en 3 meses estar del otro lado, es decir, poder de una forma sistemática, más el grupo, más el acompañamiento, todo esto junto, es toda una terapia intensiva para tu corazoncito que requiere en estos duelos tan difíciles. Así es de que si alguien está interesado, nada más nos ponen en el chat, me interesa hacer este curso de alivio del duelo, para poder juntos ir remendando, ir arreglando este corazoncito con mucho cariño, con mucho amor, para que puedas dejar el sufrimiento a un lado y el dolor va a estar ahí el tiempo que tenga que estar, es inevitable, pero el sufrimiento sí lo podemos hacer a un lado, compañera, mami hermosa. Entonces los invitamos a los que quieran y tengan tiempo a los martes de 7 a 9. Y finalmente ya con esto nos despedimos, ya la parte de la presentación, de nuevo con mis compañeras tanatólogas hermosas que en tantos años estuvimos en tantos hospitales y con tantas almitas. Así es de que con esto terminamos esta presentación. Yo espero que les sirva, que quede claro que no necesitas lastimar tanto tu corazón en el duelo. Que a lo mejor, porque muchas mamis en tantos años me decían, no sé si lloré lo suficiente en el funeral. Hay un miedo a la crítica, hay un miedo a que si no sufro soy mala madre. Es un aspecto como cultural, sociológico. Y lo importante siempre es cómo te sientes tú con tu hijo, con tu hija. Si quitas las culpas, vas a volver a encontrar a tu hijo amoroso, a tu hijo contigo, porque esas culpas no te permiten conectarlo. Porque ellos siempre de donde están. El libro de Francesco Una vida entre el cielo y la tierra nos cuenta esa historia, cómo se quieren comunicar, pero estamos tan agobiados con todas nuestras emociones que no pueden porque la vibración es muy densa. Nada más para cerrar el tema, la vibración más densa, lo que más nos lleva a una vibración, lo más bajo en nuestro cuerpo físico es la culpa, es la emoción de vibración más baja, mucho más que el enojo, la frustración o el miedo, es la culpa. Y si estamos en vibración baja, además de que no podemos sentirlos, es que nos podemos enfermar. Y seguramente tiene síntomas físicos.
Yo te reto a que puedas trabajar tu culpa esta semana y observar tus síntomas físicos, tu gastritis, tu colitis, tus dolores musculares de espalda, tu insomnio, tu dolor de cabeza, lo que sea. Y vas a ver cómo con el trabajo del perdón de estas cartas vas a poder sentirte mucho mejor. Así de que de esta manera estamos cerrando esta parte del grupo que me gusta mucho compartirles técnicas concretas. Yo quisiera escuchar a través del chat, si ustedes me lo permiten, que pudiéramos compartir. Mari Carmen dice que le interesa mucho el taller. Tú pones tus datos y nosotros te hablamos y te damos toda la información, Mari Carmen, y todas las facilidades que necesites. Lo importante es que te puedas sanar. Entonces, estoy leyendo aquí algunos comentarios. Yo lo honro trabajando, seguir trabajando como a él le gustaba, sacando el negocio familiar adelante. Qué bueno. Flor del Carmen dice, me diría, no te preocupes, no pasa nada, Florecita. Todos sabemos perfectamente lo que nos dirían nuestros cachorros hermosos, nuestros hijos hermosos. Tengo culpa porque llevé a mi hijo al hospital, él no quería intubarse. Dulce nos dice, no esperé a mi amigo que tenía dióxido de cloro como curativo de neumonía y COVID cuando leo que se curaron con dióxido de cloro. Me duele y lloro mucho. Claro, claro, Dulce, ahí están los pensamientos. Es que si yo lo hubiera, ¿quién te puede garantizar? ¿Quién en este planeta que si le hubieras dado ese maravilloso medicamento o difícil de conseguir o complicado o debatible, nadie te puede asegurar que estaría vivo? Eso por un lado, querida Dulce. Por otro lado, los grandes maestros que entienden las grandes preguntas de la vida, de quiénes somos, por qué estamos aquí, de dónde venimos, a dónde vamos, de qué se trata esta vida, nos dicen que hacemos acuerdos del otro lado y que algo que definimos antes de venir es el momento de nuestra partida. O sea, quiere decir que nadie puede irse, salir del cuerpo, como decía Platón, la muerte es salir del alma, sale del cuerpo, un instante antes o después de lo planeado y la forma en que lo planean. Entonces, pues es información que nos sirve para ir quitando estos pensamientos ennudados aquí para poder quitar esa culpa y decir, hice lo mejor que pude. ¿Por qué lo llevaste al hospital? Porque querías ayuda, querías que se sintiera bien tu hijo y que recibiera la mejor atención. Pero bueno, cada una yo creo que van a poder trabajar estos pensamientos para ir deshaciendo su culpa. Mari nos dice, tengo culpa porque lo llevé al hospital, tengo culpa porque no busqué más opiniones médicas, tengo culpa porque como no me di cuenta que estaba enfermo. Todos esos pensamientos hay que deshacerlos, querida Mari, porque finalmente es muy difícil poder cambiar, poder transformar como nosotros quisiéramos las cosas y nada más nos torturamos. Marlis nos dice, me siento culpable por haber sacado a mi hija a pasear porque en esa salida sufrimos el accidente. Claro, nunca sabemos. La pregunta es esa, si tú hubieras sabido que iba a haber un accidente, ¿la hubieras sacado? No, pero no había manera de que supieras que el accidente iba a pasar. Marlis hermosa. Entonces, por favor, perdónate. Por favor, quita esos pensamientos nocivos que nada más te destruyen. Y tu hija necesita saber que estás bien, que vas a ir poco a poco saliendo de este duelo, procesándolo.